Hay alguien que murió y tú todavía no puedes soltar su nombre, y en algún lugar entre el velorio y hoy te quedaste con una pregunta que no le has dicho a nadie. Esa pregunta se llama así: ¿dónde está ahora mismo? No la pregunta educada que uno hace en público, la pregunta de las 3 de la mañana, cuando el cuarto está oscuro y tú no puedes dormir pensando en esa persona. ¿Llegó bien? ¿Está sufriendo? Hubo tiempo de que Dios lo recibiera a pesar de todo lo que quedó sin resolver. Y debajo de esa pregunta hay algo más pesado todavía. Hay culpa. Una culpa que no siempre tiene un nombre claro, pero que se siente en el pecho como una piedra, que no baja. Murió alejado de la iglesia, murió enojado conmigo, murió sin que yo le dijera lo que tenía que decirle, murió antes de que pudiéramos arreglar lo que quedó roto entre los dos. Y ahora te preguntas si tus oraciones llegan a algún lado, o si ya es demasiado tarde, o si lo que la gente dice sobre el purgatorio es verdad, y qué clase de verdad es esa, si es una verdad que da esperanza, o una verdad que da más miedo todavía. Y hay algo más, porque a veces la pregunta no es solo por ellos, la pregunta también es por ti, por lo que tú hiciste o dejaste de hacer, por las conversaciones que no tuviste, por las visitas que postergaste, por el perdón que nunca se dijo en voz alta. Y ese peso lo cargas tú solo, en silencio, porque no sabes cómo hablar de eso sin que la gente piense que exageras o que ya deberías haber superado todo. Si eso te describe, quiero que sepas que llegaste al lugar correcto, porque lo que vamos a hablar hoy no es información, es liberación. Quédate conmigo, porque lo que vas a entender hoy puede cambiar tu vida y la de tu familia para siempre. Porque lo que muchos de nosotros aprendimos sobre el purgatorio no fue catequesis, fue miedo, fue una imagen de fuego y gritos y un Dios que cobra deudas con intereses. Una imagen que aprendiste de niño, en alguna clase de religión o en alguna conversación entre adultos que bajaban la voz cuando llegabas, como si el tema de la muerte y lo que viene después fuera demasiado pesado para explicarlo bien, y esa imagen se quedó grabada. Y ha robado la paz a generaciones enteras de familias católicas que llevan años rezando sin saber si su oración llega, sin saber si su ser querido está bien, sin saber si hay algo que todavía puedan hacer o si simplemente tienen que aprender a vivir con la incertidumbre para siempre. Hoy eso termina, porque la verdad es más grande que el miedo, y la misericordia de Dios es más profunda de lo que nadie te ha explicado todavía. Hoy te voy a explicar lo que la Iglesia realmente enseña, y es mucho más poderoso que el miedo, mucho más hermoso de lo que te... Permíteme comenzar por lo que ya conoces, porque lo conoces en el cuerpo, no solo en la mente. Conoces el velorio, las flores y el ataúd, y la gente que llega a dar el pésame con frases que no alcanzan a cubrir lo que duele. Frases como ya está en un lugar mejor, o Dios sabe lo que hace, que uno las recibe con una sonrisa y por dentro lo que siente es, sí, pero yo lo necesitaba aquí. Conoces el rosario rezado en familia, esas noches donde las voces se van quedando más bajas conforme avanza la hora y el cansancio del duelo empieza a mezclarse con el sueño. Conoces la foto que alguien pone en un altarcito con una vela encendida y hay días en que miras esa foto y no sabes si rezar o simplemente hablarle como si todavía pudiera oírte, como si la distancia entre tú y esa persona fuera solo física, no definitiva. Y conoces esa sensación extraña que nadie nombra bien, que el cuerpo ya no está, pero algo de esa persona sigue presente de una manera que no puedes explicar con palabras, que el amor no se fue, que hay algo pendiente entre tú y esa alma que el tiempo no ha terminado de resolver, que a veces sueñas con ella, y en el sueño está bien, y cuando despiertas la realidad regresa de golpe y tienes que pasar otra vez por ese momento de pérdida. Eso que sientes no es fantasía, no es negación del duelo, eso es fe. Eso es la Iglesia diciéndote, desde hace 2000 años, que la muerte no es el final de la historia, que el amor que une a los vivos con los muertos es real, tiene nombre, tiene poder, y Dios mismo lo diseñó así, que el vínculo que se construye en esta vida no se destruye cuando el corazón se detiene, simplemente cambia de forma. Pero hay una imagen del purgatorio que nos han metido en la cabeza y que no es la verdad. Y necesito que me escuches bien en este punto. Durante siglos, la imaginación popular pintó el purgatorio como un lugar de tormento casi indistinguible del infierno, solo que temporal.
almas gritando en fuego, un Dios que lleva la cuenta de cada falta con la frialdad de quien no ha perdonado nada, y una especie de cárcel espiritual donde las almas esperan que alguien de afuera pague suficiente para sacarlas. Esa imagen viene de representaciones medievales, de pinturas oscuras en iglesias antiguas, de miedos culturales que se fueron mezclando con la fe hasta que ya nadie distinguía bien dónde terminaba la doctrina y dónde empezaba el terror. Y esa imagen hizo daño, mucho daño. Porque si el purgatorio es un lugar de castigo brutal, entonces rezar por los muertos se convierte en un acto de desesperación, no de amor. Y Dios se convierte en un juez sin misericordia que espera que acumulemos suficientes oraciones para aplacar su ira. Y el ser querido que perdiste se convierte en alguien atrapado en el sufrimiento, en lugar de alguien que está siendo abrazado por Dios en el camino final hacia la gloria. Esa imagen no es la doctrina de la Iglesia. Esa imagen es una deformación que nació del miedo y se propagó por la ignorancia catequética. Y hoy necesito que la sueltes, porque mientras la cargues no vas a poder rezar con fe genuina, solo vas a rezar con ansiedad, solo vas a rezar con culpa. Y la oración que nace del miedo es completamente diferente a la oración que nace del amor. Lo que te voy a explicar ahora es lo que la Iglesia realmente enseña, y es mucho más poderoso que el miedo. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, nos deja una imagen que lo cambia todo. Escucha lo que dice: la obra de cada uno quedará al descubierto. Ese día la dejará ver, porque se manifestará con fuego, y el fuego probará cuál es la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que alguien construyó sobre el fundamento resiste, recibirá su recompensa. Si la obra se quema, el constructor sufrirá la pérdida. Él mismo se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Fíjate bien en lo que Pablo está diciendo. Hay almas que se salvan, pero como quien pasa por el fuego, no como quien es destruido por el fuego, como quien pasa. El fuego no las consume, las purifica. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y esa diferencia lo cambia todo. Piensa en el oro. Cuando el orfebre mete el oro en el fuego, no lo está destruyendo, lo está limpiando, está separando lo que es oro de lo que no lo es, las impurezas que se fueron adhiriendo al metal durante años. El calor no le quita valor al oro, le quita lo que no era oro. Y cuando el proceso termina, lo que queda es más puro, más real, más luminoso que antes. Eso es exactamente lo que Pablo está describiendo. Una vida construida sobre Cristo, una vida de amor genuino a Dios y a los demás, puede tener también capas de egoísmo encima, de orgullo que nunca se rindió del todo, de rencores que se guardaron por años, de apegos que nunca se entregaron completamente a Dios. No porque la persona fuera mala, sino porque somos humanos, porque el amor en esta vida siempre es amor en proceso, amor imperfecto, amor que todavía está aprendiendo a ser lo que Dios quiere que sea. Y el fuego del encuentro definitivo con Dios quema esas capas, no destruye el alma, no la castiga, la libera de lo que la hacía incapaz de entrar plenamente al cielo, la prepara para recibir sin obstáculos la gloria que Dios siempre quiso darle. Tu ser querido no cayó en manos de un juez, cayó en manos de un padre que lo estaba esperando. Quiero que lo imagines de una manera diferente. Imagina que llevas años sin ver a alguien a quien amas profundamente. Y el día que vuelves a verlo, entras corriendo a abrazarlo, pero llegas cubierto de polvo del camino, con la ropa sucia del viaje, con las manos llenas de todo lo que cargaste durante años de vida. Y ese abrazo que quieres dar con todo el cuerpo no puede ser completo hasta que te limpies, hasta que sueltes lo que traes en las manos, hasta que el piste, amor que tienes dentro pueda expresarse sin obstáculos. Nadie en ese momento te rechaza, nadie te dice vete de aquí porque no mereces estar. Al contrario, el que te espera te recibe con alegría y te ayuda a prepararte. Porque el abrazo que se acerca va a ser más hermoso de lo que puedes imaginar, y quiere que llegues listo para recibirlo. Eso es el purgatorio. No es el lugar donde Dios te rechaza porque llegaste con polvo en la ropa. Es el lugar donde Dios, en su amor infinito, te prepara para que el abrazo sea completo, para que cuando entres al cielo no entres a medias, para que la gloria que te espera puedas recibirla en su totalidad sin que nada te lo impida. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice con claridad. El purgatorio es una purificación final, no un castigo.
Es el último tramo de la misericordia de Dios antes de la gloria eterna, y el alma que está en el purgatorio ya no puede condenarse, ya pasó el juicio, ya Dios la recibió, ya está en camino al cielo, solo está siendo preparada para entrar completamente, para que la plenitud de lo que le espera la encuentre lista. Escúchame bien ahora, porque este es el punto que más gente malentiende y el que más paz puede darte. El purgatorio no está entre el alma y la salvación. Está entre el alma y la plenitud de la salvación. El alma ya está salva, el alma ya pertenece a Dios, solo está siendo perfeccionada en el amor, para que el amor que siempre quiso dar y recibir pueda finalmente ser completo. Y ahora necesito decirte algo sobre la oración, porque hay algo que la Iglesia ha sabido desde hace 2000 años y que a veces olvidamos. En el libro segundo de los Macabeos, capítulo 12, hay una escena que ocurre siglos antes de Cristo y que sin embargo la Iglesia siempre ha reconocido como uno de los fundamentos más antiguos de la oración por los difuntos. Judas Macabeo está recogiendo a sus soldados caídos en batalla, y al revisar sus cuerpos, encuentra que algunos llevaban amuletos paganos escondidos debajo de la ropa, objetos prohibidos por la ley de Dios. Esos hombres murieron con una falta espiritual, visible, con algo que los alejaba de la voluntad de Dios. Y aún así, Judas Macabeo no los abandona. No dice, murieron en pecado, ya no hay nada que hacer. Ordena orar por ellos y ofrecer sacrificio en su nombre. Y el texto sagrado dice algo que vale la pena escuchar con mucha atención. Si no esperara la resurrección de los muertos, hubiera sido vano e inútil orar por ellos. Fíjate en la profundidad de esa lógica. No oró por ellos a pesar de que murieron con falta espiritual. Oró por ellos precisamente porque creía que Dios podía seguir obrando más allá de la muerte, porque creía que la misericordia de Dios no se detiene en el momento en que el corazón deja de latir, porque creía que el amor tiene poder incluso ahí, donde nosotros ya no podemos llegar. La Iglesia no inventó la oración por los difuntos en el medioevo como si fuera una tradición nueva. La Iglesia lleva 2000 años haciendo lo que ya hacía Israel antes que ella, orar por los muertos, porque siempre supo que esa oración tiene poder real, que atraviesa lo que nosotros llamamos muerte, que llega donde nosotros no podemos llegar con las manos, pero sí podemos llegar con la fe. Tu rosario por tu mamá, tu misa ofrecida por tu papá, tu oración en la madrugada cuando no puedes dormir y lo único que puedes hacer es decir su nombre en voz alta y pedirle a Dios que lo cuide, la vela encendida frente a su foto, el silencio que le ofreces cuando ya no tienes palabras, todo eso llega, todo eso tiene nombre en el cielo. Todo eso está siendo recibido por un Dios que ve tu amor y lo toma en serio. El purgatorio no es un lugar de abandono, es un lugar donde el amor de Dios sigue activo y presente, y donde el amor de los que aquí quedamos puede seguir acompañando a los que ya se fueron. La muerte separó los cuerpos, no separó las almas, así que si lo que escuchaste hasta aquí te llegó al corazón, necesito que te quedes conmigo, porque quizás tu pregunta más profunda no es ¿qué es el purgatorio? Tu pregunta más profunda es ¿qué puedo hacer yo desde aquí? ¿Sirve de algo lo que rezo? ¿Pueden sentir mi amor las almas que ya se fueron? ¿Hay algo concreto que yo pueda hacer todavía por la persona que perdí? ¿O solo me queda esperar en silencio sin saber si algo de lo que hago importa? Eso es exactamente lo que vamos a ver ahora, y lo que vas a descubrir va a cambiar cómo rezas por tus muertos para siempre. No apagues esto todavía, porque este próximo tramo del mensaje es el que más paz te puede dar. Déjame nombrarte la tentación más grande que existe en el duelo. No es llorar demasiado, no es recordar demasiado, no es hablar de los que se fueron como si siguieran aquí. La tentación más grande es esta frase que en algún momento casi todos hemos pensado: ya no puedo hacer nada, ya se fue, ya es tarde para todo. Esa frase parece honesta, parece la aceptación madura de la realidad, pero es una mentira espiritual que le roba a la familia católica uno de sus poderes más profundos y más hermosos. La muerte no rompe el amor, lo transforma, y un amor que se transforma no se vuelve impotente ni se vuelve inútil, se vuelve intercesión, se vuelve oración. Se vuelve el hilo invisible pero real que une lo que está aquí con lo que está del otro lado. La Iglesia tiene un nombre preciso para esta realidad. Se llama la comunión de los santos. No es solo poesía en el credo que repetimos en misa sin pensar demasiado. Es una doctrina viva, con peso real, con implicaciones concretas para cómo vivimos y cómo oramos.
Y dice esto con claridad: los que están en el cielo, los que están en el purgatorio y los que estamos aquí en la tierra seguimos siendo un mismo cuerpo. El cuerpo de Cristo no se parte cuando alguien muere, se extiende, llega más lejos, incluye dimensiones que nosotros todavía no podemos ver pero que son completamente reales, y en ese cuerpo, la gracia fluye en todas las direcciones, de los que estamos aquí hacia los que están siendo purificados, de los que ya llegaron al cielo hacia nosotros. No somos compartimentos sellados, separados por una pared que nadie puede cruzar. Somos familia espiritual que continúa su historia juntos, aunque por ahora no podamos vernos cara a cara. Cuando ofreces tu misa del domingo por tu difunto, no estás haciendo un gesto simbólico, estás enviando gracia real a un alma real. Necesito que entiendas el peso de lo que acabo de decirte. La Santa Misa no es un ritual de recuerdo, no es solo una manera de honrar a alguien que ya no está. La misa es el sacrificio de Cristo hecho, presente aquí, ahora, en este momento. Y cuando esa misa se ofrece por un alma del purgatorio, la gracia que fluye de ese sacrificio alcanza directamente esa alma. El proceso de purificación se acelera, el amor de Dios llega con más fuerza. El tiempo que separa a esa alma de la gloria plena se acorta por el poder de lo que Cristo hizo en la cruz y que la misa hace presente en cada celebración. La misa es la oración más poderosa que puedes ofrecer por tus difuntos, pero no es la única. El rosario ofrecido por ellos es intercesión real que pasa por las manos de la Santísima Virgen, que es la Reina de todas las almas y que recibe esa oración y la lleva con ella. Las indulgencias que la Iglesia nos invita a ganar y a aplicar a las almas del purgatorio son un instrumento pastoral preciso, diseñado exactamente para este propósito. Las obras de misericordia, el ayuno, la limosna ofrecida en nombre de un difunto, el perdón que concedes a alguien que te hizo daño y que ofreces por el eterno descanso de quien perdiste. Todo eso tiene peso espiritual real ante los ojos de Dios. Y escucha esto con atención. Si tienes a alguien en mente ahora mismo mientras escuchas estas palabras, te pido que escribas su nombre en los comentarios, no como un gesto vacío, como un acto de amor y de fe, que lo nombres, que lo pongas ante Dios y ante esta comunidad, que otros que están leyendo oren también por esa alma, porque eso también es comunión de los santos en acción. Quiero contarte algo que he visto más de una vez en mi ministerio. He acompañado familias en sus momentos más oscuros, en esos días donde el duelo se mezcla con la culpa y con la pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta. Recuerdo a una señora ya mayor que venía a misa todos los días sin falta. Y todos los días, antes de salir de la iglesia, se quedaba un momento en silencio con los ojos cerrados. Yo sabía lo que estaba haciendo. Estaba ofreciendo esa misa por su hijo. Su hijo había muerto joven, de manera repentina, sin confesión, alejado de la iglesia desde hacía años, y ella cargaba eso, se lo veía en la cara, aunque nunca lo dijera. No era solo duelo. Era esa mezcla específica de amor y miedo que tienen las madres que no saben si sus oraciones son suficientes, si el amor que pusieron en cada rezo tiene el peso que necesitan que tenga. Un día después de misa me dijo en voz baja: «Padre, ¿cree usted que Dios lo recibió?». Y yo le respondí lo único que la fe me permite responder con honestidad. No sé lo que pasó en el último instante de la vida de su hijo. Ese momento lo conoce solo Dios, y la misericordia de Dios es capaz de obrar en el último segundo de una vida lo que nosotros no pudimos construir en años. Pero sí sé esto: décadas de misas ofrecidas por Él no son poca cosa ante Dios. Años de rosarios no se evaporan en el aire. El amor de una madre que nunca dejó de orar es un peso real en el cielo, un peso que Dios toma en sus manos y que hace algo con él. Y ella me miró y me dijo algo que no he olvidado: entonces voy a seguir. Eso es fe, no la fe de los que tienen todas las respuestas y no les queda ninguna pregunta, la fe de los que no tienen todas las respuestas pero siguen orando de todas formas. La fe que no necesita certeza de los detalles para tener certeza de lo que importa, que Dios es misericordioso, que el amor llega, que la oración tiene poder y que seguir vale la pena. No necesitas saber exactamente dónde está tu ser querido, necesitas confiar en que Dios lo tiene y seguir amándolo desde la oración. Permíteme ahora
Nombrarte 4 errores que nos roban la paz en el duelo, porque si los reconoces en tu vida, puedes soltarlos, y soltar esos errores es el comienzo de una forma nueva y más libre de vivir el duelo desde la fe. El primero es creer que si murió con pecados visibles, ya está condenado. Eso no lo sabes, nadie lo sabe excepto Dios. La gracia puede obrar en el último instante de la vida de una manera que nosotros no vemos ni podemos medir. Recuerda al buen ladrón, murió en una cruz, después de una vida que no nos da ningún elemento de santidad visible, y entró al paraíso el mismo día en que murió. No juzgues el destino eterno de nadie basándote en lo que viste desde afuera durante su vida. Deja ese juicio donde le pertenece, en las manos del único que conoce cada alma por completo, incluyendo lo que ocurrió en los momentos finales que nosotros no presenciamos. El segundo error es dejar de rezar por los difuntos una vez que pasó el novenario o el primer aniversario, como si hubiera una fecha de cierre en el calendario de la misericordia de Dios. La intercesión no tiene fecha de vencimiento. No hay un momento en que Dios ponga un sello que diga, ya se acabó el tiempo para recibir oraciones por esa alma. Mientras haya amor aquí, puede haber gracia moviéndose allá, y el amor que tienes por quien perdiste no tiene por qué tener fecha de expiración. El tercer error es cargar culpa en lugar de convertirla en oración. La culpa paraliza, te mantiene mirando hacia atrás, atrapado en un momento que ya no puedes cambiar, cargando un peso que no tiene a dónde ir. La oración activa. Toma esa culpa, ese peso que sientes por lo que no dijiste, por lo que no hiciste, por lo que quedó pendiente entre tú y esa persona, y conviértela en intercesión concreta. Dile a Dios con honestidad, yo no pude hacer todo lo que quise cuando todavía estábamos juntos. Quedaron cosas sin decir, sin hacer, sin resolver, pero desde aquí, con lo que tengo, sigo amándolo, sigo orando por él. Haz tú lo que yo no pude. Y el cuarto error es el más sutil pero quizás el más dañino, tratar la muerte como un hecho puramente biológico y nada más. Como si la persona simplemente dejara de existir y lo que queda fuera solo un recuerdo que con el tiempo se va volviendo más difuso. La fe católica dice algo completamente distinto. La muerte es un umbral, no un muro. Es el comienzo de algo que no termina, no el fin de todo lo que fue. Y cuando lo entiendes así con verdadera convicción, la oración por los difuntos deja de ser un gesto de nostalgia sentimental y se convierte en lo que siempre fue, comunicación real entre los que estamos aquí y los que ya cruzaron al otro lado. Este siguiente punto es para la persona que lleva años sin poder soltar a alguien que perdió. Quédate aquí. Las almas del purgatorio no están pasivas, no están esperando en silencio total, inertes, sin nada que hacer excepto sufrir en algún oscuro lugar de espera. Están en un proceso de amor que crece, están encontrándose con Dios de una manera progresiva, profunda, transformadora, una manera que nosotros desde aquí todavía no podemos comprender del todo porque todavía estamos en camino. Y ese proceso no las aleja de los que amaron aquí. Al contrario, las acerca a Dios, y desde adentro de ese amor creciente con Dios, el vínculo con los que dejaron aquí permanece vivo de una manera que ya no está limitada por el tiempo ni por el espacio. Tu abuela que murió rezando no dejó de querer a su familia cuando cerró los ojos. El amor que ella puso en cada rosario, en cada misa de madrugada, en cada oración por sus hijos y sus nietos, ese amor no se apagó con su último suspiro, se transformó, pasó a otro nivel. Sigue operando desde un lugar diferente, pero sigue siendo completamente real y completamente activo. Di esto en voz alta si puedes, donde quiera que estés. Yo sigo unido a los que amé. Mi oración llega. El amor no muere. Quiero que hagas algo esta semana, algo concreto. Ofrece una misa por tu difunto. Reza un rosario con su nombre en el corazón. Haz una obra de misericordia en su nombre, no como obligación religiosa cumplida a medias, como amor que sigue activo, como la continuación de una relación que la muerte no pudo terminar, porque ninguna muerte puede terminar lo que Dios mismo unió en el amor. Declara esto conmigo ahora mismo, en voz alta si puedes. Mi oración por mis difuntos tiene poder real. No voy a seguir cargando culpa, voy a convertirla en intercesión. El amor que tuve por ellos sigue vivo y sigue llegando a donde ellos están. Confío en la misericordia de Dios sobre sus almas, aunque no tenga todas las respuestas que quisiera tener. Guarda esas palabras en algún lugar de tu memoria.
Y la próxima vez que el duelo vuelva a tocar tu puerta en la madrugada, cuando el silencio sea demasiado pesado y la ausencia demasiado grande, recuérdalas. Porque el enemigo va a intentar convencerte de que todo lo que rezas es inútil, de que ya es tarde para hacer algo, de que Dios no puede trabajar con lo que quedó sin resolver entre tú y la persona que perdiste. Y en ese momento necesitas tener una verdad más grande que el miedo, una certeza más profunda que la duda. Ora conmigo ahora. Señor Jesucristo, tú que tienes en tus manos a los vivos y a los muertos, tú que venciste a la muerte desde adentro y la convertiste en un umbral hacia la vida, hoy te presento a los que estamos aquí y a los que ya se fueron, a los que perdieron a alguien con cuentas pendientes entre sí, con distancia espiritual acumulada, con cosas que nunca se dijeron y que ahora pesan en silencio. Dales paz, no la paz que no siente nada, sino la paz que confía en ti aunque no entienda todo, la paz que descansa en tu misericordia sin necesitar tenerlo todo resuelto. Por los que no estuvieron presentes en el momento de la muerte y llevan esa ausencia como una herida que no termina de cerrar, que sepan que tu misericordia llegó antes que ellos a ese instante final, que tú sí estabas ahí, que nada de lo que ocurrió tomó por sorpresa a quien lo ve todo desde la eternidad. Por las madres y las abuelas que tienen a alguien que murió alejado de la fe y que llevan años preguntándose en silencio si sus oraciones alcanzaron, si el amor que pusieron en cada rezo fue suficiente, diles que el amor de una madre que ora nunca regresa vacío, que tú lo escuchas desde la primera vez, que cada rosario rezado con lágrimas tiene nombre y peso en tu presencia, por las almas del purgatorio que no tienen a nadie que ore por ellas, por las que murieron solas, olvidadas por el mundo, sin familia que encienda una vela o diga su nombre en voz alta, que tu misericordia las alcance con la plenitud que merece todo lo que hiciste en la cruz. Que nosotros, desde aquí, ofrezcamos algo por ellas también, porque también forman parte de este cuerpo que es tuyo. Y por todos los que estamos escuchando hoy con el corazón abierto, danos fe real para seguir orando cuando no vemos resultados visibles. Danos la certeza profunda de que el amor no muere con el cuerpo. Danos la gracia de convertir el duelo en intercesión, y la culpa en oración, y el miedo en confianza, y la incertidumbre en descanso dentro de tu voluntad. Amén. El purgatorio no es el lugar donde Dios cobra. Es el lugar donde Dios termina con misericordia su obra de amor en nosotros. Es el último tramo del camino de regreso, la última preparación antes de que el alma pueda recibir plenamente lo que Dios siempre quiso darle. Tu ser querido no está perdido, está en manos del único que siempre supo su nombre, del único que lo conoció antes de que naciera y que lo recibió cuando llegó. Y mientras tú sigas orando por él, el amor que los une sigue siendo real, sigue teniendo peso, sigue llegando a donde tus manos no pueden llegar. Si esta palabra te llegó al corazón y quieres seguir caminando en esto, hay algo más que necesitas saber sobre cómo vivir el duelo desde la fe sin que el duelo te devore, sobre lo que la Iglesia ha sabido siempre acerca de la muerte y la esperanza y que muy pocos te han explicado con claridad. Eso es lo que vamos a ver juntos la próxima vez, porque esta conversación no ha terminado y tú no tienes que cargar solo lo que llevas.